¿Qué onda? ¿Cómo están, Frelis? Pues hemos estado repasando la cronología de las películas de Disney desde el inicio hasta el final. Ya checamos Blancanieves, Pinocho y ahora toca hablar de fantasía. La tercera película de Disney, que ni siquiera sé si yo la llamaría película como tal. Pues es considerada película en el canon de Disney, pero pues sí, de hecho esta película está bastante extraña porque más que ser una película como que todo está, que trata de una misma cosa, esta en realidad es una pieza audiovisual que está conformada por varios segmentos, podemos decir cortometrajes animados. Eso es lo raro de fantasía. La premisa está interesante. Básicamente tomaron música y se los dieron a artistas, animadores e ilustradores para que interpretaran esas canciones de manera visual. Entonces, bajo esa premisa está interesante entender cómo funciona fantasía y qué es lo que hacen con ello. Y a manera un poco de contexto histórico de esa película, fue una película que originalmente no iba a ser película, salió de manera accidental. Originalmente iba a ser un corto para cines que fue el corto de Mickey Mouse, el aprendiz del brujo. Con ese corto pretendía Walt Disney que Mickey Mouse fuera otra vez popular, otra vez relevante, porque ya lo estaban olvidando. Sí, estaba siendo opacado por el Pato Donald. Entonces Walt Disney... Pero Disney fue como, Nel, a mí me gusta Mickey y van a querer a Mickey. Así es. Iba a ser el regreso de Mickey Mouse. El corto se empezó a hacer bastante caro y además empezó a durar un poco más de lo que normalmente duran los cortos en aquella época, que eran de 7 minutos. Este estaba durando de 9 minutos y estaba siendo muy caro. Se volvió bastante evidente que el costo del corto no iba a regresar la inversión, no iba a ser negocio en ese sentido. Entonces le dijo su hermano a Disney, ¿por qué no mejor hacemos una película? Dale más presupuesto. Y fue así como surgió Fantasía. Entonces eso ya como que explica por qué es una serie como de un conjunto de cortos más allá de una historia completa, porque pues cómo ibas a extender ya 9 minutos de animación en una historia, en una película. Entonces pues lo que optaron fueron hacer varios cortos. Entonces creo que vale la pena analizar Fantasía pues de manera como segmentada, porque hay diferentes dinámicas en Fantasía. La primera es pues la parte del narrador. La película empieza con un narrador con secuencias live action y con una persona que está explicando de qué va Fantasía, porque eso está como extraño, porque pues es una película que que se toma tiempo de pantalla para explicarte cómo va a funcionar. Sí, sí. A mí, por un lado, me gustó esa parte porque está chido porque te habla de la producción. O sea, antes de que veas el corto te dice como cuál fue la intención, de qué manera lo hicieron, qué significa qué cosa. Y eso se me hace chido porque a mí siempre se me ha hecho muy interesante como saber como los pensamientos del autor detrás de su obra. Que siento que puedo apreciarlo un poquito mejor. Sí, sin embargo también se puede sentir un poco como que están subestimando mucho a la audiencia. También, sí se sentía. Pues luego explicaban como cosas que diría yo no eran tan necesarias de explicar, pero también como que la spoileaba, básicamente. Sí, ya lo que estaba diciendo era como, no manches, bro, pues ya, ¿para qué la veo? Me la estás contando. Sí, pues ya me la contaste de inicio a fin, ok. Está interesante, los cortos de fantasía, digamos las temáticas o los objetos de estudio de cada corto eran muy variados, no había como una especie como de coherencia, simplemente creo que procuraron que hubiera variedad en cuanto a los objetos de estudio. Había desde el arte como objeto de estudio, con el primer corto que básicamente se encargaban de estudiar la música como tal. Había también otros que eran de la naturaleza, otros habían de mitos, tenía como esas referencias de los mitos griegos, y también hubo otra de, yo diría que podría tener un poco como de religión, que fue el último. Más o menos. Porque había unos tintes ahí como de bien y mal, pero como religioso. Entonces por ese lado de los objetos y las temáticas como que no le encontré mucha cohesión, pero pues se me hizo interesante que hubiera variedad. Y en general el proyecto de fantasía se me hace como un proyecto bastante como acertado, o como que no me hace algo como que no lo vería venir, tomando en cuenta que Walt Disney trabaja mucho su animación con ritmo y con la música. Y si nos ponemos a analizar hasta el momento las películas que han salido, que son la Blancanieves y Pinocho, su animación de entrada son películas que tienen canciones, son películas que tienen muchas canciones. Entonces ya de ahí habla como ese acercamiento o esa importancia que le da como Walt Disney a las canciones, ¿no? Y en segunda, la animación de esas películas es muy rítmica, que también viene un poco rescatado del estilo Robert Ross, me imagino yo, como de esa época. Hasta ese punto han estado animando mucho como el ritmo de música, el clásico como Mickey Mousing, ¿no? Y además el ritmo también y la música te permite crear mucha anticipación, como de tin, 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 y se cae, ¿no? Y así. Entonces es como muy Disney. Entonces, tomando en cuenta esa relación que tiene la animación y la música, pues no me sorprende que, o sea, tanto que están animando con música, pues en algún momento pensaron, oye, ¿y si hacemos animación como de estas piezas clásicas, música clásica, o estas canciones que son más artísticas, que podría salir, ¿no?
Entonces creo que como por ahí fue la línea de pensamiento. Entonces el primer segmento fue uno de, dijeron como música absoluta o algo así, ¿no? Que básicamente era como, escuchas la pieza, esta pieza como que no se trata de representar nada en particular, entonces pues vamos a representar la música como tal. Lo que salga. Lo que salga. Y o sea, lo que salió, lo que salió fue algo bastante abstracto. Empezó con algo muy interesante que fue las siluetas de la orquesta plasmada a través de sombras, con luces y sombras y muchos colores. Eso me pareció muy interesante y también curioso que hayan empezado primero con segmentos live actions y ya después se fueron con animación. Eso estuvo como medio raro, ¿no? Sí. Y ya por otro lado, la parte abstracta, pues no sé, o sea, a mí me dio mucha similitud de un movimiento artístico de... Bueno, particularmente me recordó un artista que es como el que ubico bien, como de este movimiento así de arte abstracto, se llama Kandinsky. Es el que más ubico, que básicamente hace como pinturas o obras de arte que son líneas, figuras como cuadrados, círculos, rayos, de manera muy así como, sí, abstracta. O sea, y la neta, sí. Sí, no sabes como muy bien qué significa. Son colores y formas y ya. Digo, rápido chequé y él murió en el 44 y esta película salió en el 40, entonces como que todavía tiene sentido que hayan conocido sus obras de arte para ese momento. No estoy diciendo que él fue el único como que representó ese movimiento, pero quería como darme una idea de en qué punto histórico había sucedido ese movimiento, si ya existía. Y creo que sí, creo que evidentemente utilizan mucho como de ese movimiento artístico para poder representar la música de manera pues abstracta. Y lo único que noté es que en ese corte en particular había como que mucha la imagen del cielo, no sé por qué. Había mucho como el color azul y como nubes. Ajá. Entonces no sé, como si hay una especie como de misticismo en el cielo, o como que no te puedes dar así como una figura clara, ¿no? O sea, como un símbolo como para representar lo abstracto, no lo sé. En general la película, y eso no es solamente de este corto, pero o sea, sí me surgió muchas dudas de cómo se hizo la película, cómo se animó. Sí, porque sí tiene unas secuencias que es como la caca, ¿cómo hicieron esto con Cells? O sea, considerando el año en el que se hizo. Sí, me gustaría saber muy bien cómo fue que se creó esa película y cómo se animó varias cosas que tenían como una textura diferente a la hora de animar, como tipo gis, como no sé, algo así. Entonces sí se me hace bastante curioso. Pasemos al siguiente corto, que es el de Cascanueces. En este, básicamente lo que se nos retrata es una especie de explicación mitológica al paso de las estaciones del año. Y en ella vemos diferentes hadas que representan las estaciones. Hay hadas de la primavera, del verano, del otoño y del invierno. Y vemos particularmente las hadas del otoño, cómo convierten las hojas en hojas cafés, que básicamente son ya como marchitas y hojas muertas. Y ya después vemos a las hadas del invierno cómo congelan como la vegetación. Se me hizo curioso como la parte de dar como una explicación mitológica al paso de las estaciones. No sé si esa es una explicación mitológica en la vida real, en alguna mitología, o si ellos se alimentaron, pero si se alimentaron pues quedó chido. Honestamente. Sí, en este segmento es donde me di cuenta que este tipo de películas no es para mí. ¿No? No, porque fue en este segmento donde yo divagaba mucho, la verdad. O sea, estaba viendo la animación, pero de repente me iba en mis pensamientos. De repente tú decías, mira, es del invierno. Y ya regresas como, sí, cierto, es el invierno. Ni siquiera me había dado cuenta. Pero ya es definitivamente cosa mía, la verdad. Sí. Y de hecho esta película, y en los demás cortos también lo hacen, pero aquí fue donde lo empecé a notar porque pues, fue la primera vez que apareció. Pero el humanizar cosas inanimadas o darles características antropomórficas a objetos que no las tienen, como por ejemplo flores que puestas de cabeza pareciera que es como una cabecita y una falda, y entonces como que da una sensación de femenino. Y también como los honguitos que eran como una especie como de personas asiáticas o orientales que estaban bailando como los brazos cruzados. Entonces me hace muy interesante poder ver eso, incluso como cultura en un objeto que originalmente no debería de tener esas connotaciones. Entonces estuvo muy padre ver cómo transmitían toda esa información con otros objetos que no deberían de tener información, ¿no? Ahora, la del aprendiz del brujo, que probablemente ese es el más popular y el corto, pues el más interesante de ello, porque pues ese fue la razón original por la que hicieron toda esa película y pues la razón por la cual Disney quería que Mickey Mouse volviera a ser popular. Lo quisieran. Ajá. Y de hecho, supongo que lo consiguió, porque la imagen que tiene Mickey con su toga roja y con su sombrero de mago es una imagen como súper clasiquísima de Disney. Sí, de Mickey. Ajá. De esta película está basada en un poema original, que pues creo que es la misma historia, la verdad es que no lo he buscado, y está acompañado con una canción. Ahora, de la historia como tal, pues es una historia bastante simple, y es una historia como muy, sí, o sea, como muy sencilla, pues es como esta como búsqueda del poder, como para conveniencia propia, pero todo sale mal,
mal. La avaricia, ¿no? Ajá, entonces hay como ahí esa parte de no existe como el trabajo fácil, ¿no? O no existe como las cosas fáciles, ¿no? O sea, como que todo tiene un costo o todo cuesta trabajo pues para poder conseguir las cosas, ¿no? De este corto lo que me gustó mucho fue, hay una parte donde, bueno, por si no saben más o menos de qué va el corto trata sobre un brujo que de hecho se llama, ¿cómo se llama? Era Jetsnit. Ajá, Jets, no. Jensit. Sin Jet, algo así. No sé, es Disney al revés. Es sobre un brujo que se llama Jensit y tiene poderes, entonces deja su sombrero mágico, Mickey lo ve, se lo pone y decide utilizar los poderes mágicos para que haga una escoba, haga sus quehaceres. Entonces la escoba está haciendo los quehaceres, Mickey ya primero se asegura de que lo esté haciendo bien, se da cuenta que sí, se echa una pestañita y al despertar se da cuenta que la escoba sigue y de hecho sigue trabajando tanto que ya se derramó el pozo donde está cargando el agua y ya se está empezando a inundar el lugar donde está. Entonces Mickey intenta encontrar una manera de detenerla y para hacerlo la mata con una hacha. Ay, pero esa escena sí está bien gráfica. Exacto, y es a donde iba. La parte de la muerte de la escoba se me hizo súper densa. Porque para empezar ve un hacha. Ajá. Y es como... Sí, la introducen la idea muy creepy. Ajá, como matar a alguien con un hacha, pues sí está medio perturbador, ¿no? Agarra el hacha, se mete a la habitación y no lo ves directamente, pero sí ves la sombra. Pero la sombra está súper explícita, así. Sí. Nada más pintado en negro, pero ves muy bien la silueta. Sí, queda muy claro cómo la destaza, la hace añicos. Y además los colores, porque entre cada golpe se va haciendo cada vez más rojo, más rojo. Sí, es como de toda la cara. Ajá, entonces visualmente estuvo muy bueno. O sea, se me hizo una muy buena escena. Sí impactó. Honestamente, ajá. La neta se impactó y la neta, o sea, es como de... Mickey es un asesino. Sí. Es un asesino ese Mickey Mouse. Así quería que regresara a Walt Disney como un asesino. Sí, qué imagen le estaba dando a Mickey. Y de hecho la mata y después se regresa y al cerrar la puerta como que todo se pone gris, así como hasta de luto. Ajá, como que ya murió. Sí, y de hecho quedan los casetos como moviéndose tantito. Sí, no, pero Mickey Mouse queda así todo así como hasta como dolido, o sea, como que no quería hacerlo. O sea, lo trataron muy realista en ese sentido, o sea, como que le pesó mucho a Mickey matarlo. Ya después de eso la escoba se multiplica y todo, entonces como que no se murió y eso como que restó un poco esa parte como turbia. Pero igual la escena sí está bien impactante. Sí. Y pues ya nada, visualmente del corto me gustó mucho el uso de las sombras, el uso de los colores, especialmente en la escena donde matan a la escoba. Y pues la verdad es que toda la animación del agua, creo que ahí está súper fado. La verdad es que ese corto tenía mucho uso de agua con cada una de las cubetazos y después se inunda todo el lugar y no manches, o sea, ver tanta línea para representar el agua, sí se siente como que el agua estuviera ahí, pues, o sea, y se ve que los personajes se están empapando, o sea, sí, está chida, está muy padre. Está muy bien transmite animado. muy bien esa ilusión. En esta parte se me hizo muy curioso porque todo este corto de Mickey como que me dio muchas similitudes a La Espada en la Piedra, que es una escena nada más de La Espada en la Piedra, pero si no la han visto es una parte donde Merlín, que es el mago, hace magia para animar a los objetos inanimados y que ellos hagan los quehaceres. En este caso están lavando trastes. Y lo mismo, o sea, magia, los deja ahí haciendo lo suyo, se va y ya cuando regresa es todo un desmadre, ya están lavando hasta la sirvienta y todo eso así. Y se me hizo muy curioso porque siento como que medio tiene cositas que luego vuelven a utilizar en las películas. Como también lo de las haditas con las estaciones me recordó un poquito a Campanita. Sobre todo, porque no en Peter Pan, pero ya en las películas de Campanita nada más como que hadas de los animales y hadas de las flores. Okay. Como que tienen cada una sus roles. Okay. Y ahora pasando al otro corto, el siguiente es una sobre la historia de la vida de la Tierra. Este empieza desde el planeta Tierra vacío hasta volcanes en el planeta Tierra. Vemos vida unicelular y se va multiplicando hasta que se hace vida acuática. De ahí sale anfibios y ya vemos dinosaurios y el fin de los dinosaurios, su muerte. Es toda una travesía, digamos, por la vida en la Tierra hasta el punto de la extinción de los dinosaurios. Este fue el corto más pesado, diría yo, o de los más pesados. Fue el que los mató. Fue el que duró más y fue el que, sí, para mí sí drenó mucha energía. A mí también, no te creas. Que yo diría que más que drenar energía, como que me arrulló más. O sea, porque no estaba como que cansado, pero pues sí me arrulló bastante. Independientemente de eso, la propuesta del corto está muy interesante, que es como ver, pues así como una evolución, ¿no? Y los segmentos que más se me hicieron interesantes de ver cómo resolvían y pues me gustó visualmente cómo estaban, fueron las partes de primero el espacio y presentar al planeta Tierra pues así vacío, porque pues se tarda un rato mientras estamos haciendo como un viaje en el espacio donde salen cometas, se mete estrellas, la galaxias y
eso pues está súper abstracto, ¿no? Como para ver. Y la otra parte que se me hizo muy curioso fue ver microbios animados de una manera realista, porque creo que no sueles ver, o sea, de por sí la vida microscópica es muy ajena, ajá, y muy interesante de ver, o sea, despierta mucha curiosidad, porque es algo muy desconocido, y creo que ver eso animado o retratado de manera artística, como que muy pocas personas, diría yo, su sujeto de estudio como de es la vida microscópica, o sea, como si te pones a ver como obras artísticas o algo así, pues tal vez pensarías paisajes, pensarías ciudades, retratos, animales, pero no ves microbios, ¿no? O microorganismos, sí. O sea, nadie como que pinta en óleo, en acuarela, microorganismos, entonces está cool. Tristeza por los dinosaurios. Sí, ay, es que está bien feo, porque no manches, no sé si fue como después del meteorito, porque creo que no recuerdo que nos dieron a entender si se estrelló el meteorito o no, pero pues ya no había nada, no había agua, no había plantas, los dinosaurios estaban ahí tragando lodo porque no había, y el poquito pozo de agua se lo peleaban. Ajá, y se morían así caminando y se derrumbaban en suelo. Ay, pues sí sentí feo por los dinosaurios, la verdad. Sí, porque además no fue una muerte como no fue rápida. Ajá, no fue una muerte rápida como luego te lo pintan, ¿no? Que cayó un meteorito y todos se murieron. Explotó todo y se murieron. Ajá, no. O sea, digamos que tal vez hay un meteorito, o sea, lo que sea que pasó, pero muchos sobrevivieron y murieron lentamente por falta de recursos. Y eso está todavía más perturbadora, la verdad. Es lo que viene. Es lo que nos va a tocar. Pues vamos con la siguiente parte, ¿no? De fantasía, la otra mitad. Esta otra mitad estuvo bastante interesante, sobre todo porque hubo una especie, no sé si considerarlo como corto como tal, pero sí hubo un momento donde la película misma le dedica un espacio para apreciar a la música. Y es como, ok, o sea, ya sabemos de por sí esta película está muy fuertemente inspirada en la música, y además, no solo eso, le dan como un apartado especial al soundtrack específicamente de las películas. Pero está chido, lo convierten en un personaje. Ajá, que es como otra vez esa misma idea de darle características antropomórficas a objetos que no deberían tener esas características. En este caso, pues el diseño también es como cómo representas el sonido, ¿no? Y lo representaron como una línea, que básicamente así como luego... ¿Una línea vertical? Ajá, una línea vertical, que luego es como representan las ondas de sonido, ¿no? Es una línea cuando está en silencio y después se va moviendo haciendo picos cuando cuando hay ruido o cuando hay sonido. Sin embargo, le dieron personalidad, como que era tímido, ¿no? Entonces, por ese lado fue donde lo hicieron como un poco más humano. Y la verdad es que a mí lo único que... O sea, fue como dulce visual, en el sentido de que fue bastante entretenido y muy interesante ver cómo resolvían la diferente textura de los diferentes instrumentos que hay, básicos, como instrumentos de viento, cuerda, percusión o cuerda percutida, y ver cómo a través de formas y colores podían transmitir esa textura. Entonces sí, se me hizo muy bien como resuelto. Ajá, hubo unos que sí como que no lo veo mucho que así se vería el sonido, okay. Pero hubo varios que sí fue como de, ay no manches, sí, claro que esto es un arpa, y claro que esto es un platillo, o sea, así se ve como... Sí. Y animar eso no me imagino cómo tuvo que haber sido. Ahora vamos con el siguiente. El siguiente corto es un corto que está basado en la mitología griega. Es como una especie como de romance entre centauros. Tienen una fiesta, celebran al dios Dionisio y Zeus como que los detiene, ¿no? O sea, como que es más o menos la historia. Este fue para mí el corto que me mató, honestamente. Ya después de ver ese corto ya estaba muy cansado, ya tenía mucho sueño. Les damos una segunda pausa. Sí, yo sí estaba cabeceando ya en ese punto. O sea, no me voy a querer hacer como el culto, el intelectual, el culto y no, güey. Estábamos durmiendo. La neta me aburrió, pero está padre, o sea, me gustó. A ver, del corto lo que me gustó fue el apartado visual. Creo que el diseño de los personajes femeninos es como muy Disney, ya como la Disney face, la cara Disney, tiene bastante como esos atributos. Y también se me hizo interesante lo que tú comentabas, que podíamos ver un poquito como, digamos, un poco como de foreshadow, vamos a decirlo, ahora que ya conocemos el futuro. Sí. Un poco de pistas de lo que vendría. Como tú ya habías mencionado, en el corto de Cascanueces había como tintes de la campanita, ¿no? Más o menos. De hecho, en Pinocho, y no lo mencionamos, hay referencias a Peter Pan, Alicia en el País de las Maravillas y a La Sirenita. Entonces, o sea, tantito así como que se mencionan. Sí. Y aparecen en el fondo unos libros que hacen referencias a esas historias. Entonces también como que medio va dando idea de que por lo menos ya conocían la existencia de esas historias. Sí, es como ya les echaron un ojo, ¿no? Ajá, ya les han echado el ojo. Y en este caso, uno de los personajes, a mí personalmente se me hizo, de los centauros, se me hizo muy parecido físicamente con Hércules.
Hércules. O sea, como el pelo, el perfil griego que tenía, es como, güey, ese es o sea, es la cara de Hércules. Y Zeus, más o menos, sí tenía unos tintes, pues, o sea, sí puedo ver como una especie de diseño original de Zeus, ¿no? De la película de Hércules. No, y de hecho una escena, porque también sale, no me acuerdo cómo se llama este dios, pero es el que forja los rayos que lanza Zeus, y hay precisamente una escena donde está este personaje así como golpeando los rayos, que sí, el personaje está diferente, pero está golpeándolos, lo agarra y se lo avienta a Zeus, y Zeus lo cacha. Así pasa también en la película de Hércules, precisamente, ya para el final, ya cuando están los titanes yéndose al Olimpo, también así como los cacha y empieza a aventar los rayos. Este corto fue particularmente el que tuvo la polémica, donde aparecía una centaura que tenía unas características muy estereotípicas de África, ¿no? De la cultura africana, pero también su rol era como un rol de servidumbre, de sirviente, entonces daba también como tintes como de esclavo. Sí, tenía como las características muy caricaturizadas de forma burlesca, y aparte andaba ahí limándole las uñas a otra centaura, y así es como de... Sí, eso no nos dimos cuenta porque en la versión que está en Disney Plus es una versión censurada y lo que hacen básicamente es como hacerle zoom a la cara de la centaura para que no salga la otra, y en alguna toma la quitaron completamente. Hubo una toma que la quitaron, y hubo otras que de plano cortaron las escenas, no salen en la versión censurada. Sí, pues eso, digo, o sea, a mí me parece bien que hagan ese tipo de censuras, incluso la misma Disney Plus al inicio cuando ves la película te dice como, aquí tiene una representación pues no apropiada y no correcta de ciertas culturas, pero pues es un producto de la época y por eso lo vamos a dejar así, lo cual se me hizo medio contradictorio ese mensaje y que nos mostraran la versión censurada. Es como, si ya me estás advirtiendo que va a estar esto medio racista, ¿para qué lo quitas? Ajá, pues no lo censures, güey. Pues sí, pues ya déjalo. Ajá, entonces pues eso. Ahora, el baile de las horas fue... entre de los dioses griegos, el baile de las horas fue el que menos me gustó, los que menos me gustaron. El baile de las horas no me gustó porque veníamos como de unos cortos pues un poquito más serios, con diseños no tan caricaturescos, y el baile de las horas sí fue muy, muy cartoon. O sea, está bien como en el sentido de que es muy cartoon, pues, o sea, es muy exagerado, los diseños son muy exagerados, los movimientos son muy exagerados, y es como más lighthearted en ese sentido y más digerible, es más entretenido, eso sí no lo voy a negar, pero me choca bastante como con el contexto de fantasía. De todas, ese es como el que se siente raro, es como... Eso no es culto. Sí, eso no es muy artístico de tu parte. Básicamente ese corto trata sobre las horas, el paso del tiempo. Entonces se divide en 4 grupos: el amanecer, el día, el atardecer y la noche. Y al final en la noche los personajes de la noche pelean contra los de la mañana y se hace todo un caos, ¿no? Y está representado por medio de animales. Ajá, lo que te iba a decir, como el lado cartoon de este corto es que son animales que bailan ballet. Los de la mañana son avestruces, los del día son hipopótamos, de la tarde son elefantes, y los de la noche son cocodrilos. Pero sí, o sea, se ven muy chistosos, la verdad, porque nada más tienen como su pequeño tutú. Y ya. Eso fue el que menos me gustó, pero pues ahí está. Yo la verdad no estoy segura, porque yo sí, para mí, creo que ya la segunda mitad, digamos que me gustó menos, pero yo lo atribuyo a que ya estaba muy cansada. Muy madreada. Sí, ya me estaba durmiendo, y entonces, o sea, yo estaba pensando, de los hipopótamos bailarines es más entretenido que el del inicio, de los colores nada más, pero creo que precisamente porque ya estaba con mi energía drenada fue que no lo pude como apreciar bien. Ajá. Y ya el último me gustó, es uno que mezcla 2 canciones, la verdad es que no tengo aquí el nombre, pero es una canción así como muy agresiva, desde como un ruso, ¿no? Un alemán, creo. Ruso, creo. Y un ruso. Y por otro lado está la mezcla al final con una de Ave María. La primera se supone que es como una especie como de historia, o está inspirado en una historia de... Está Satanás, así lo mencionan, está Satanás en una montaña, es donde vive, y después hacen un contraste con una canción pues más angelical. Ajá. Pero pues a mí me gustó el diseño del demonio en ese corto. Sí, hay unas tomas muy, muy chidas. Ajá, es que el demonio se ve muy como, no sé si realista, pero o sea, me gustan mucho los colores y el trabajo de sombras y luces que utilizan en el demonio. Y como está muy grande y muy masivo, entonces nada más ponen como la cara, por ejemplo, o las manos, y la animación de las manos, de la cara, de la expresión. Ajá, está muy padre. Está en otro nivel, o sea, es así como igual. Como póster, no sé, güey. Sí, es dulce visual, o sea, es nada más así como para que tus ojos reciban estímulos.
Sí, o sea, está genial en el apartado de animación, particularmente el demonio, o sea, eso es como lo máximo. También en ese corto hay como unos espíritus que son como calaveras. Esto me gustó mucho porque era muy claro como el atajo que tomaron artísticamente, que fue nada más como tomar una imagen y modificarla y moverla. O sea, era como un PNG de algo y moviéndose. Ajá, entonces como que se veía muy chafita, tomando en cuenta como el nivel de producción que traía Fantasía. Pero por otro lado es como, está bien, seguramente la película de por sí animarla ya era todo un trabajo monumental, entonces yo les perdoné como esa partecita. Está bien que usen como trampilla. Ajá, como el equivalente a usar 3D en estos tiempos, ¿no? Ajá, sí, exacto. Entonces se los perdoné y dije, no, está bien, esa parte no hay problema. Nos dieron el diablo bien chingón, entonces. Te rifaste con el demonio, entonces va, like. Y ya, sin embargo, el segmento de Ave María, que ya fue donde derrotan al demonio, en adelante, la verdad es que se me hizo muy aburrido. Estuvo muy pesado también porque era muy como monótono, nada más un movimiento de cámara muy lento y después como que se iba acercando muy lentamente. Entonces como que no pasaba mucho en pantalla y además el movimiento de cámara era muy lento. Se me hizo muy pesado en general. Pero pues sí, eso sería todo, la verdad, de Fantasía. Creo que no hay nada más que decir. La verdad es que es un proyecto raro. Fue un fracaso en taquilla. Sin embargo, para la crítica fue muy wow. Ajá, en ese momento para la crítica le llamó muy cañón Fantasía, pero fue un fracaso en taquilla. Y pues por eso ya no hicieron más Fantasías hasta como 60 años después. Y de hecho iban a hacer una tercera y ya no hicieron nada. No. Según Disney Plus va a hacer algo con Fantasía, pero pues bueno. Entonces pues hasta ahí lo dejamos. Gracias, Frelis. Nos vemos. Bye bye. Los queremos mucho. Adiós. Juro.